Eclesiastés 3. ¿Cuál es el tiempo final? Nunca más dejes que te engañen en casa. En una noche oscura, cuando la luna se ocultaba tras nubes gruesas como secretos mal guardados, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su abuela siempre decía que el tiempo era un ciclo, un instante eterno donde cada segundo contaba. Pero esa noche, con un reloj que marcaba la medianoche y un susurro en el viento, todo se volvió extrañamente inquietante. ¿Por qué la manecilla del reloj no se movía? Como si alguien hubiera detenido el tiempo, y con él, el aliento de todos los que estaban en la casa. Todo comenzó cuando el abuelo de Juan encontró un viejo libro en el desván, cubierto de polvo y telarañas. El libro tenía una cubierta de cuero que parecía latir al tacto, y cada vez que lo abrían, un aroma a hierbas y fuego llenaba el aire. Las letras, escritas en un idioma olvidado, parecían danzar ante sus ojos, susurrando promesas de sabiduría prohibida o de terror. Cada página mantenía secretos, secretos que hablaban de puertas que no debían abrirse y de sombras que acechaban en los rincones, esperando el momento perfecto. La tensión crecía. La abuela, con una mezcla de sabiduría y terror en su voz, advertía sobre la hora en que todo lo que sube debe bajar, y cuando la campana sonara, ¿qué sucedería con aquellos que habían desafiado al reloj? Juan sintió un nudo en la garganta. Recordó historias de almas en pena atrapadas en un tiempo que no les pertenecía, atrapados por decisiones tomadas de manera imprudente. Era un recordatorio escalofriante. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El viento comenzó a aullar, y de repente, un estruendo sacudió el lugar. La campana sonó, resonando en cada esquina de la casa como un eco de advertencia. Juan sintió como su corazón latía con fuerza, cada golpe un aviso, cada segundo un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué sucedería cuando el reloj marcara una hora fatídica? ¿Quién se atrevería a cruzar la línea? Con el libro en sus manos y el eco de la campana en sus oídos, miró a su familia, cuya mirada reflejaba un miedo palpable. Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar, pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿quién sería el siguiente en caer en el juego del tiempo? El sonido de la campana se desvaneció, dejando un silencio inquietante que envolvió la casa como una neblina. La familia de Juan, con rostros pálidos y ojos desorbitados, parecía haber olvidado cómo respirar. En ese instante, la profundidad del misterio eclipsó sus voces, y la confusión se apoderó del ambiente. ¿Qué fue eso?, murmuró su madre, mientras una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, reflejando el destello tenue de la luna que comenzaba a aparecer entre las nubes. El abuelo, aunque asustado, no pudo evitar acercarse al libro. Con manos temblorosas, giró las páginas con cautela, como si el acto de leer pudiera desatar fuerzas que ya estaban a punto de liberarse. Este libro habla de un ciclo, dijo finalmente. De un tiempo que no respeta reglas, de cosas que pasan más allá de nuestra comprensión. Juan tragó saliva, sintiéndose cada vez más atrapado en una red de temor y curiosidad. Lo que había comenzado como una simple exploración del desván se había tornado en una pesadilla palpable. A medida que las sombras danzaban en las paredes, un extraño susurro pareció escabullirse de entre las páginas del libro, un lamento que parecía provenir de otro tiempo, de otras vidas que habían sido consumidas por la misma incertidumbre. Esta no es una historia común, continuó el abuelo, su voz temblando con cada palabra. Habla de un tiempo sin tiempo, donde las almas quedan atrapadas, un eco de aquellos que no supieron seguir adelante. Las palabras se deslizaron como un veneno suave, alimentando el pánico que ya germinaba en el corazón de cada uno. La abuela se abrazó a ella misma, sus ojos llenos de lágrimas. Juan, necesitamos cerrar ese libro. No debemos dejar que sus secretos escapen. El reloj, decía repetidamente, como si recitar un mantra pudiera cambiar el destino que les acechaba. De repente, el reloj que marcaba la medianoche comenzó a sonar una vez más. 1-2. Cada campanada resonaba como un golpe en el pecho de Juan. La manecilla, que durante tanto tiempo había permanecido congelada, finalmente comenzó a moverse, pero en dirección contraria, como si el tiempo mismo intentara revertir algo que había sido irrevocablemente perdido. Un murmullo surge entre ellos.
¿Qué significa esto? ¿Dónde va el tiempo ahora?, preguntó su hermana menor, con voz temblorosa, sus ojos reflejando una mezcla de inocencia y profundo terror. Los latidos de Juan se aceleraron. No era solo el tiempo lo que parecía alterar su curso, sino algo más oscuro, algo que había sido liberado y que ahora podría buscar una víctima. Sin darse cuenta, se acercó al abuelo, la necesidad de entender empujándolo hacia adelante. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, el aliento entrecortado por la desesperación. Hay algo que nunca debimos tocar, Juan. La esencia de este libro no busca perderse, busca ser liberada, contestó el abuelo, con un brillo inquietante en la mirada. Tal vez nosotros. Su voz se apagó como una vela al viento, y un escalofrío traspasó la sala. Sin previo aviso, las luces de la casa comenzaron a parpadear. E imágenes del pasado y del futuro se proyectaron brevemente sobre las paredes, mostrando fragmentos de momentos de alegría, miedo y dolor a la vez. Lo que antes había sido un hogar se transformó en un escenario de recuerdos, cada imagen una ruptura en la tela del tiempo. «Cállate. No pueden ser», gritó su madre, mientras cubría su rostro, aterrada por lo que veía. «¿Estamos atrapados?», preguntó Juan, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La abuela se acercó a él, el terror palpable en su voz. «Juan, debemos tomar una decisión. Si no cerramos este libro, si no hacemos algo, seremos parte de esta historia para siempre». Sus ojos eran dos espejos de desesperación. Las campanadas del reloj continuaron resonando, y cada sonido parecía una advertencia. Juan sintió la presión en su pecho, y en su mente, una sola pregunta estalló como un grito: ¿sería capaz de afrontar las consecuencias de seguir adelante? Con la incertidumbre bailando en la sala, Juan dio un paso hacia la puerta del desván. Si hay un camino, lo encontraremos, no importa cuán oscuro sea. Pero antes de que pudiera tocarla, una sombra se deslizó, tomando forma detrás de él. La puerta se cerró de golpe, y el eco de una risa escalofriante resonó en la casa. ¿Crees que simplemente podría salir de esta? El verdadero juego apenas comienza, murmuró una voz entre las sombras. El reloj seguía girando hacia atrás, cada campanada era un recordatorio de que el tiempo estaba, efectivamente, en su contra. Juan se dio cuenta de que no solo debían cerrar el libro, sino que ahora tenían que enfrentar algo que nunca imaginaron. Pero, ¿quién se convertiría en la próxima víctima en el juego del tiempo? La sombra se deslizó más cerca de Juan, su forma hecha de oscuridad y risa burlona. Él sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si una presencia ancestral quisiera tragarse su esencia. Aferrándose a la esperanza, giró la cabeza hacia su familia, buscando algún gesto de apoyo. «Tenemos que salir de aquí», exclamó su madre, con la voz rota por el miedo, pero firme en su determinación. Sin embargo, el abuelo la detuvo. «Es inútil», dijo, su mirada fija en el libro abierto sobre la mesa. «Ahí está la respuesta. Pero el precio puede ser demasiado alto». Un leve temblor en el suelo acarició sus pies, como si la casa misma estuviera consciente de su angustia. Las sombras comenzaron a moverse, susurrando secretos que nadie estaba dispuesto a escuchar, y el ambiente se tornó más opresivo, como si un peso invisible cayera sobre ellos. El tiempo puede salvarnos o condenarnos», murmuró el abuelo, regresando a las páginas. «No hay vuelta atrás si cruzamos esta línea. Podemos cambiar nuestro destino, pero ¿a qué costo?». Su voz se desvaneció, consumida por la desesperación. «¿Qué pasado estamos reviviendo?», preguntó Juan, su mente girando con imágenes de su hogar, ahora distorsionadas. La risa en la penumbra resonó más fuerte, como si alimentara su indecisión. Un relámpago iluminó la habitación, revelando por un instante la figura sombría con más claridad, un rostro sin rasgos y ojos como vacíos oscuros. El aire se volvió denso y frío. «Esos son ecos secos de pérdidas que se repiten», dijo la abuela, mientras un nudo se apretaba en su garganta. «Si seguimos este juego, veremos a aquellos que hemos perdido lo que nunca debimos dejar ir». Un escalofrío recorrió a Juan. Recordó a su abuelo fallecido, a la tía que había desaparecido sin dejar rastro. «¿Podemos volver a verlos?», preguntó, la esperanza asomándose en su voz. «Esto no es un juego de reencuentros», replicó el abuelo, su mirada ahora grave. «Es una trampa. El tiempo no perdona». Las campanadas del reloj comenzaron a intensificarse, cada eco marcando los latidos de su corazón. Una mezcla de miedo y curiosidad lo invadió. La sombra chiñó su figura, alzando su brazo hacia el libro, como ofreciendo un tipo de paz ominosa. «Elige bien», resonó la voz, «o serás la próxima historia atrapada». «Juan, escucha», gritó su hermana.
no puedes hacerlo. Nadie puede morir para pagar por otros. La vida avanza, no se regresa. El tiempo parecía un juego cruel. Juan respiró profundo, sintiendo como el aire se llenaba de angustia y añoranza. ¿Y si hay algo que podemos hacer?, cuestionó, el deseo de entender y cambiar ardiendo en su interior. Cierra el libro, basta de líos con lo que no puedes manejar, insistió su madre, pero el miedo en sus ojos ya había hablado por ella. Si debemos tomar una decisión, hagámoslo juntos, dijo Juan, firme ahora. Cualquiera sea el sufrimiento, lo enfrentaremos como familia. Pero eso podría significar perderse para siempre, advirtió el abuelo, mientras el reloj sonaba incesantemente. La sombra se acercó, la risa resonando como un eco que retumbaba en sus cerebros. Las paredes parecían encogerse, presionando más su temor. Entonces, debemos tener el valor de hacerlo bien, dijo Juan alzando la voz, como si sus palabras pudieran rasgar la tela del destino. ¿Alguien quiere arriesgarse junto a mí? La sombra vibró en la oscuridad, azotando la sala con un viento helado que congeló los corazones. Las luces chisporroteaban, y en un instante, la figura sombría desapareció, dejando un silencio escalofriante. ¿Qué están dispuestos a arriesgar?, preguntó la voz entre las sombras, sonando más seductora, más aterradora. ¿Preparados para los secretos que resuenan en el tiempo? Antes de que pudieran responder, el libro comenzó a brillar, una luz intensa que flotaba ante ellos, y un grito de alerta emergió de sus labios. La decisión era inminente, el tiempo estaba a punto de cambiarse o destruirse. Juan miró a su familia, dándose cuenta de que su valentía estaba en que podrían quedar atrapados en el eco de su propia historia. Esto no es solo nuestro, es del mundo entero, murmuró, mientras la luz del libro se intensificaba, desbordándose por toda la habitación. Pero la pregunta quedó suspensa en el aire, ¿podría realmente enfrentar lo que estaba por venir, y qué sacrificios tendrían que hacer para hallar la verdad oculta entre las páginas? Las campanadas sonaron aún más fuerte, cada golpe marcando la cuenta atrás hacia una verdad aterradora que esperaría a la vuelta de la esquina. La sombra retornó, dibujando una sonrisa burlona, desdibujándose en el aire con la promesa de que lo peor estaba por llegar. ¿A qué historias estás dispuesto a enfrentarte, Juan?, resonó su voz, desvaneciéndose en el eco de un futuro incierto. La luz del libro se intensificó, llenando la habitación de un resplandor casi sobrenatural. Juan sintió que se le aceleraba el pulso, los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Su familia estaba petrificada, sus expresiones retrataban un miedo compartido que los unía. Aquel lugar que una vez fue su refugio ahora se transformaba en un laberinto de sombras y ecos. ¿Listos para enfrentar lo que viene?, preguntó Juan, aunque en su interior surgía la lucha entre la duda y el deseo de descubrir la verdad. La risa de la sombra pareció rebotar en las paredes, burlándose de su valentía. No, no debemos seguir, insistió su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Cada vez que buscamos en el pasado, encontramos dolor. Sus palabras tenían un peso que resonaba en la mente de Juan, pero también despertaban en él una pequeña chispa de determinación. ¿Qué más podemos perder?, retó, alzando la voz. Lo que ha pasado, ha pasado. Si sigues atada al pasado, nunca veremos el futuro. Su mirada se fijó en el libro, cuya luz resplandecía intensamente como una estrella en la oscuridad. Lo que busquemos allí, debemos hacerlo juntos. La sombra flotaba en el aire, contemplando a la familia con una mirada que nunca había tenido forma. El pasado guarda secretos que no todos deben tocar, susurró, cada palabra impregnada de advertencia. ¿Están seguros de que pueden soportar la verdad? No tengo miedo, proclamó Juan, su voz resonando con energía renovada. Debemos descubrir lo que necesitamos, enfrentar nuestras peores pesadillas para finalmente alcanzar nuestra redención. Miró a su abuelo, buscando su aprobación. La sombra se movió, envolviendo el entorno con un viento helado que cortaba como un cuchillo, pero la decisión de Juan se mantenía firme. Está bien, Juan, concedió el abuelo, su voz cargada de resignación y comprensión. Pero recuerda, cada elección lleva un precio. No pienses tan solo en tu deseo de saber, lo que encuentres puede requerir un sacrificio. Un escalofrío recorrió a todos. Vamos, por favor, imploró su hermana, mirando a Juan con ansiedad. No quiero perderte. Los murmullos de la sala se intensificaron, como si las sombras quisieran evitar que continuaran. De repente, las campanadas del reloj sonaron nuevamente, marcando el compás de su destino. Juan extendió su mano hacia el libro, su piel brillando con la luz que emanaba.
Cuando su dedo tocó la superficie del papel, sintió una sacudida, como si un hilo invisible se atara entre su alma y las páginas. La luz se expandió, revelando imágenes distorsionadas que comenzaron a girar y a moverse. Vista tras vista, la historia de su familia se desenrollaba, fragmentos de recuerdos olvidados, risas, lágrimas y momentos que eran tanto dulces como dolorosos. Juan percibía las sombras de sus seres queridos, oscureciendo el brillo de cada imagen. ¿Dónde estamos?, preguntó ansiosamente, sus ojos escudriñando la realidad que se arremolinaba a su alrededor. Estamos en el cruce del tiempo, respondió la sombra, su voz resonando como el eco de un tambor. Aquí, pueden ver lo que desean, pero deben elegir qué camino tomar. Una decisión errónea podría llevarlos al abismo de la desesperación. Los ecos de la familia pasaban como flashes, luces en la tormenta. La tía perdida, el abuelo que había partido, rostros envolventes que hacían que el pecho de Juan se llenara de nostalgia. Pero entre ellos, había figuras que no reconocía, sombras que parecían estar esperando. Juan, murmuró su abuelo, como si leyera sus pensamientos. Ten cuidado. No todas las memorias son suculentas. La sombra se movió a su alrededor, añadiendo una capa de tensión al entorno. Las imágenes comenzaron a cobrar forma. Juan pudo vislumbrar una escena en la que su madre era solo una niña, riendo mientras su padre la alzaba. Pero de repente, un grito desgarrador interrumpió la alegría, y la figura de su madre se desvaneció. Fue como si el tiempo le mostrara en un solo instante lo que había perdido, pero al mismo tiempo, lo que aún podía recuperar. No, por favor. Juan gritó, su corazón palpitando con fuerza. Se giró hacia la sombra, que ahora parecía disfrutar del espectáculo. ¿Por qué nos muestran esto? Porque el tiempo no es un hilo que se puede desenroscar sin consecuencias, respondió la sombra, su sonrisa ensanchándose mientras subía el tono. ¿Qué precio están dispuestos a pagar por una verdad que podría consumirlos? Juan tragó saliva, sintiendo que la realidad se desvanecía mientras la luz del libro se intensificaba aún más. ¿Qué historia estaban a punto de desvelar? Su mano seguía sobre el libro, el calor de la emoción y el frío de la duda pulsando al unísono en su ser. El eco resonante del reloj retumbó, marcando la cuenta atrás hacia el desenlace de su elección. ¿Serían capaces de enfrentar el precio de su curiosidad? La sombra se inclinó, su forma serpenteante pareciendo buscar algo más profundo que solo sus recuerdos. Esta vez, el destino no se escribirá solo. ¿Están listos para ser parte de la historia que cambiará todo lo conocido? Juan sintió que el tiempo se colapsaba a su alrededor. Sus decisiones, los sacrificios de su familia y un futuro desconocido giraban como un torbellino. ¿Dónde nos llevará esto?, musitó, y la respuesta se perdió en el aire. La luz estalló, desgarrando la oscuridad con un brillo cegador. Todo se pinchó en un silencio profundo, y Juan se dio cuenta de que la verdadera historia apenas comenzaba. La luz del libro palpitaba como un corazón en agonía, llenando la habitación de destellos que danzaban sobre las paredes, proyectando sombras espeluznantes. Juan sintió que el aire se volvía espeso y pesado, como si cada aliento que tomara estuviera impregnado de la esencia del pasado. La mirada de su familia se tornó inquieta, como si estuvieran parados al borde de un acantilado, temerosos del abismo que se extendía debajo. Escuchen, comenzó Juan, su voz temblorosa pero firme. Nunca supe quiénes eran realmente. Hasta ahora, las sombras han estado guardando secretos que yo también ignoro. Se giró para mirar a su abuelo, quien parecía estar luchando con sus propios demonios. La sombra, por su parte, se había vuelto observadora, jugueteando con la tensión que impregnaba la sala. De repente, las imágenes comenzaron a girar con furia, mostrando escenas que escupían horrendas verdades de su linaje. Gritos, llantos, reuniones familiares que se transformaban de risas en llantos a medida que pasaban ante los ojos desconcertados de la familia. Juan sintió un golpe en la mandíbula al ver a su madre siendo arrastrada por una marea de sombras, su rostro lleno de terror. No. Deténganse, gritó, intentando cerrar los ojos de la memoria, pero era imposible. Las palabras de la sombra resonaban en sus oídos con un eco retumbante, cada elección tiene su precio. La sombra se deslizó más cerca de Juan, su aliento helado como un invierno que no se iba. ¿Así que quieres saber la verdad? ¿Estás dispuesto a perderlo todo? La familia se vio atrapada en un dilema. Lo que Juan sentía como una búsqueda de redención, en la voz de su madre se convertía en desesperación.
Si sigues este camino, podrías perder no solo lo que amas, sino también tu propia vida, hijo, advirtió con los ojos llenos de lágrimas. La desesperación en su voz caló hondo en Juan, debilitando su resolución. Pero comenzó a decir él, pero el corazón se le aprisionó en la garganta. Las sombras danzaban a su alrededor, con diferentes formas distorsionadas que parecían representar a sus antepasados y sus decisiones. Algunas eran pálidas, como recuerdos olvidados, y otras latían con vida, como heridas abiertas. No es solo mi decisión, lo que eliga afectará a todos. La sombra se rió, un sonido que retumbó como trueno. ¿Vas a dejar que el miedo te consuma, Juan? Fue el miedo lo que llevó a tu madre a escapar de su destino. Fue el miedo lo que destruyó tu familia. El aire se volvió gélido, el hilo de luz que conectaba a Juan con el libro pareció flaquear. Con cada imagen que pasaba, cada eco de risa que se convertía en llanto, Juan sintió que la verdad se escabullía más y más. «Detén esto», imploró alzando la voz. «¿Por qué no podemos cambiar lo que hemos perdido?» Las sombras a su alrededor parecían encogerse, como si su pregunta resonara a través del tiempo. En ese instante, algo cambió. La luz comenzó a vibrar, y un destello luminoso apareció en el fondo de la oscuridad. Era un rayo de esperanza, un atisbo de lo que una vez fue. La escena se enfocó en un momento, un instante inmaculado donde su madre abrazaba a su abuelo, sonriendo. La calidez del amor familiar brillaba en sus ojos, y Juan sintió que esa conexión perduraba más allá de la desesperación. «Está realmente todo perdido», murmuró, sus pensamientos chocando como olas en un tempestuoso océano. «Esa es tu decisión», dijo la sombra, su voz suave pero cargada de presagios. «El tiempo tiene su camino, pero tú, Juan, tú tienes el poder de reescribirlo». El reloj marcaba la hora final y sacudió la habitación como la campana de un juicio. Juan miró a su familia, sintiendo que el tiempo se deslizaba de sus dedos. En su corazón, sabía que debían tomar esta decisión juntos. La magia del libro palpitaba, energizando el ambiente a su alrededor. «Si esto puede cambiar nuestro destino, lo haremos», finalmente declaró Juan, una mezcla de valor y miedo encendida en su pecho. La sombra sonrió, pero era un fuego helado. El brillo del libro aumentó, iluminando a la familia con una luz casi trascendental, prometiéndoles más que respuestas, un nuevo camino, y así, en un momento que podía ser el fin o un nuevo comienzo, Juan se preguntó, ¿serían capaces de afrontar la verdad, incluso cuando las sombras deseaban consumirlos? Un ruido ensordecedor retumbó, y el universo pareció encogerse. Las sombras se alzaban como volúmenes de un libro que no había sido terminado. El misterio estaba lejos de resolverse, y la luz estaba a punto de revelar algo aún más oscuro. ¿Cuál sería el precio que realmente tendrían que pagar? La luz del libro estalló en una serie de destellos, cada uno envuelto en una vibrante energía que reflejaba la lucha interna de Juan. La habitación pareció expandirse y contraerse como un pulmón agitado, mientras las sombras giraban a su alrededor con un ritmo frenético, como si celebraran el caos que se desataba. El corazón de Juan latía con fuerza, su mente nublada por la ansiedad y la duda. «¿Qué significa reescribir nuestro destino?», preguntó su madre con un hilo de voz, parpadeando con incredulidad ante la ominosa figura que representaba la sombra. «¿Acaso podemos borrar lo que ya ha pasado?». La sombra se rió nuevamente, pero esta vez, su risa se fusionó con un susurro que hizo que el aire se helara. «No hay borrón, querida. Solo la oportunidad de transformar lo que fue en algo diferente. Pero cada paso que den aquí tendrá repercusiones». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Repercusiones? ¿Qué tipo de consecuencias? Su pregunta flotó en el aire, teñida de una mezcla de esperanza y terror. Todo lo que elijan viene con un sacrificio. La historia no se cambia sin un costo, la sombra advirtió, acercándose un poco más. ¿Están dispuestos a perder más de lo que ya han perdido? La habitación reposó en un silencio inquietante, mientras la familia se miraba entre sí, el miedo curvando sus rostros. Juan se dio cuenta de que estaba sosteniendo la luz del libro con ambas manos, el calor de su energía palpitando en su piel. Fue entonces que la imagen de su madre abrazando a su abuelo regresó a su mente, borrando un poco la neblina del pánico. Con cada latido, el amor familiar parecía ser el ancla que lo sostenía en medio de la tormenta. «Hay que intentarlo», afirmó Juan, rompiendo el silencio. «Debemos arriesgarnos. Este es el momento de enfrentarnos a nuestros fantasmas». La luz del libro brilló intensamente, como si celebrara su decisión, y el aire pulsó con una vibración centelleante.
Las sombras comenzaron a bailar de nuevo, pero esta vez, en lugar de miedo, había un aire de desafío. Juan respiró hondo, entendiendo que podía haber más en juego de lo que nunca había imaginado. Sin embargo, el rostro de su madre se nubló. Juan, eso podría no, interrumpió él con firmeza. Si no lo hacemos ahora, seguiremos arrastrando este peso por el resto de nuestras vidas. La determinación crecía en su pecho, aún luchando contra el miedo reverberante. Está bien, hijo. Si decides ir por este camino, te seguiré. Pero necesitamos ser un equipo. Juntos, en esto, dijo su madre, la resolución brillando en sus ojos. Vuestra unión será la clave para desafiar el tiempo, dijo la sombra, una risa tímida atrapada en su voz. Juan sintió que esta afirmación era tanto una advertencia como un aliciente. A medida que se unieron en un círculo apretado, sintió que el poder del amor familiar comenzaba a tejer un hilo luminoso a su alrededor, escudo contra las oscuras intenciones de las sombras. Ahora, ¿qué debemos hacer?, preguntó su abuelo, su voz un poco más firme. La sombra se desvaneció levemente, como si estuviera midiendo su respuesta. Para reescribir el destino, deben enfrentar la verdad que los ha perseguido y disolver sus miedos. Cada historia tiene su raíz y cada raíz su verdad oculta. Un estremecimiento recorrió sus espinas. Pero, ¿dónde comenzamos? Al mirar hacia atrás, al lugar donde todo empezó. Un viaje al pasado, al corazón de su historia familiar. Al antiguo hogar, donde las decisiones fueron tomadas por primera vez. Juan sintió que su aliento se detuvo. Regresar al hogar significaba enfrentarse a las verdades que habían mantenido entre sombras. Sin embargo, también significaba la oportunidad de deshacer las cadenas que habían atormentado a su familia por generaciones. La luz del libro continuó brillando con fuerza, y en su interior, Juan podía sentir el poder que surgía. La verdad, finalmente, esperaba ser revelada. Mientras la familia se preparaba para desentrañar las capas de su pasado, un fuerte crujido resonó en la habitación. Las paredes comenzaron a vibrar y el libro brilló más que nunca. «Agárrense», gritó Juan, sintiendo que el tiempo estaba a punto de estallar en 1000 fragmentos, y en el fondo del oscuro abismo que se formó, Juan escuchó un eco familiar que resonaba en su mente: el tiempo no espera a nadie. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para enfrentar la verdad? ¿Y lo que encontrarían en el corazón de su historia valdría el precio que debían pagar? La habitación se desvaneció como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por un gigantesco aspirador. Juan sintió como su cuerpo se despegaba del suelo, mientras un torbellino de luces y sombras lo envolvía. El pulso de su corazón resonaba en sus oídos, como un tambor marcando el compás de un destino incierto. Una ráfaga de viento los golpeó, y, de repente, la familia se encontró en medio de un paisaje familiar pero distorsionado. El antiguo hogar, cubierto de una neblina espesa, se alzaba ante ellos, como un guardián de secretos. Las ventanas estaban oscuras, pero Juan podía sentir que aquel lugar aún vibraba con la historia de sus ancestros. «Estamos aquí», murmuró su madre, la voz temblorosa apenas audible por encima del ruido del viento. «Este es el lugar donde comenzó todo». Sus ojos se llenaron de nostalgia y miedo. «Recuerden, cada verdad que desenterramos podría hacer temblar los cimientos de lo que creíamos saber», advirtió la sombra, ahora al lado de Juan, su presencia fría y penetrante. «¿Están listos para enfrentar sus miedos?». Juan asintió, sintiendo el peso de la decisión. Era un riesgo, pero el deseo de liberar a su familia de sus ataduras era más fuerte que el temor. Los tres se acercaron lentamente a la puerta del hogar, un gran portal de madera con relieves desgastados por el tiempo. Una vez dentro, el aire se volvió denso, como si la historia misma estuviera atrapada en cada rincón. El suelo crujía bajo sus pies, y el eco de risas y llantos lo llenaban, como si el pasado estuviera observándolos con curiosidad. «¿Dónde empezamos?», preguntó el abuelo, su voz grave resonando en el silencio sobrenatural que los rodeaba. «En el sótano», respondió Juan sin dudarlo, recordando los relatos que su madre solía contar. «Allí hay un viejo baúl el que guarda las cartas de mi bisabuelo. Tal vez haya algo que no conocemos». Bajaron las escaleras, cada paso resonando en la oscuridad que los envolvía. La luz del libro, aún en manos de Juan, comenzaba a parpadear débilmente. Juan sintió un escalofrío. «Eso no es bueno», pensó mientras la sombra lo observaba, inmóvil y silenciosa, como un depredador esperando el momento oportuno. Cuando llegaron al fondo, la puerta del sótano se encontraba entreabierta, como si los estuviera invitando a entrar. Con un gesto sudoroso, Juan empujó la puerta.
El aire era frío y húmedo, y el olor a moho golpeó sus sentidos. Al encender una pequeña linterna, revelaron un baúl cubierto de polvo. Juan se acercó, su mano temblando. Aquí está, dijo, mientras levantaba la tapa, y un aire antiguo escapó, como un eco atrapado durante años. Dentro del baúl, encontró cartas amarillentas y un diario desgastado. Sin embargo, algo más brillaba entre las páginas. Juan retiró un objeto metálico, un antiguo medallón que parecía latir con energía propia. Su piel se erizó al tocarlo. ¿Qué es eso?, preguntó su madre, inclinándose para ver. Parece un medallón familiar, pero nunca lo había visto antes, respondió Juan, sintiendo que algo se movía en su interior, como si la historia reclamara su lugar. La sombra se acercó al baúl, su voz baja y penetrante. Ese medallón guarda un poder antiguo, un vínculo con el pasado. Lleva consigo la esencia de las decisiones que marcaron su linaje y quizás, la clave para cambiar el futuro. Juan sintió un tirón en su interior, el medallón parecía vibrar en sus manos. Estaba a punto de descubrir cosas que jamás imaginó. Las palabras del abuelo resonaron en su mente: a veces, conocer el pasado puede iluminar el futuro o condenarlo aún más. Pero antes de que pudiera reflexionar, un grito resonó en el sótano. Era un grito que conocía bien. El rostro de su madre se transformó al escuchar esa voz, y Juan sintió que el mundo temblaba a su alrededor. «Es el abuelo», gritó Juan, el pánico en su voz. «¿Qué está pasando?» «No lo sé», respondió su madre, su rostro pálido. La sombra sonrió, y Juan sintió un escalofrío. La verdad tiene su propio precio. Quizás lo que encuentren allí arriba no solo los conducirá a respuestas sino a más preguntas. Juan respiró hondo, mirando el medallón en sus manos. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que vendrá? El eco del grito volvió a resonar, ahora más fuerte, acercándose. Algo terrible estaba a punto de suceder y Juan sintió que estaban a punto de cruzar un umbral del que no podrían regresar. La luz del libro relampagueó por última vez, y en el silencio tenso y expectante, la familia se reunió, decidida a enfrentar lo que el pasado les había reservado. Pero justo antes de abrir la puerta, la sombra dijo: el verdadero viaje apenas ha comenzado y el tiempo está de su lado, pero no por mucho tiempo. ¿Qué secretos oscuros les revelaría su pasado? ¿Y a qué costos estarían dispuestos a enfrentarse para encontrar la verdad que tanto anhelaban? Juan miró a su madre, luego al abuelo, y sintió que su corazón latía desbocado. El grito resonante ya no era un eco lejano. Ahora estaba justo por encima de ellos, acercándose a cada instante. «Debemos salir», dijo su madre, su voz vibrando entre el terror y la urgencia. «No», murmuró Juan, sintiendo la fuerza del medallón en sus manos. «No podemos irnos ahora. Todo lo que hemos buscado, lo que necesitamos está aquí». La sombra se movió como si albergara un interés creciente por la situación. «El pasado tiene la tendencia de reclamarnos, pero a veces tenemos que decidir qué parte de él queremos llevar con nosotros». La oscuridad que la rodeaba parecía latir con cada palabra, como si estuviera viva. El grito resonó una vez más, uno que parecía salir de la profundidad misma de la tierra. Juan sintió que el suelo bajo sus pies vibraba, como si la casa quisiera advertirles. «¿Qué significa esto?», preguntó el abuelo, su voz grave ahora marcada por la ansiedad. «No lo sé», dijo Juan, «pero tal vez las cartas y el diario tengan respuestas. Necesitamos continuar». Sin esperar más, levantó el medallón hacia la linterna, buscando y proveyendo luz sobre las cartas esparcidas dentro del baúl. La luz parecía intensificarse, brillando con un fulgor que iluminaba todo a su alrededor. Entonces, en una de las cartas, una palabra destacó. «Eclesiastés», murmuró Juan, sintiendo una conexión instantánea. La palabra resonó en su mente con un eco extraño. «Hay algo aquí que no comprendo». Cuando giró el trozo de papel, descubrió una serie de fechas escritas en un tono desesperado. «Miren esto», dijo, mientras señalaba una línea que crujía bajo la fricción del movimiento. «Habla de un tiempo esencialmente sobre el ciclo de la vida y la muerte, cada fecha reflejando eventos. Y esta se detuvo al llegar a la última entrada. La última es la más reciente, y menciona un sacrificio». «Un sacrificio», repitió su madre, con la voz temblorosa. «¿Qué significa eso? ¿Qué se supone que tenemos que hacer?». La sombra, ahora elevándose, parecía leer la humedad en la mirada de cada uno. «El sacrificio es parte del proceso. Pero no se asusten, algunas veces es necesario dejar ir para obtener claridad». «¿Claridad?».
¿A qué costo?, interrumpió el abuelo, su rostro tenso con las arrugas de la preocupación. Descifrar lo que se cocinaba en el aire era un juego peligroso, y cada palabra podía representar un hilo en su destino. Es simplemente el camino más antiguo de todos, dijo la sombra, su voz resonante llenando el sótano como un eco titilante. El tiempo es un ciclo. Desenterrar la verdad significa enfrentar tus demonios, y el pasado guarda secretos letales. A veces, conectar con ese pasado implica perder al que amas más. Juan sintió el frío recorrer su cuerpo. En ese instante, la conexión con el medallón se hizo más clara y más intensa. Pero podemos cambiar eso, dijo, convencido. Si entendemos lo que esto implica, podremos deshacer el daño. Darnos la oportunidad de escoger un nuevo camino. El grito se convirtió en un lamento desgarrador, y el ambiente se tornó aún más opresivo. Abuelo, gritó Juan y dio un paso hacia adelante, decidido a arriesgarlo todo por la respuesta que tanto ansiaban. Sin embargo, antes de que pudiera mover un dedo, la luz de la linterna parpadeó y se extinguió, sumiéndolos en la oscuridad más absoluta. En el silencio aterrador que se apoderó del lugar, el sonido de una risa burlona pudo oírse, como si el pasado mismo se estuviera regocijando en su inminente fracaso. Entonces, un susurro al oído de Juan, frío y serpenteante: el tiempo ha llegado, y no hay escapatoria. Con el latido del medallón resonando en su pecho y el eco del grito persiguiéndolos, Juan sintió que se encontraban al borde de una nueva realidad. Miró a su familia y, en ese instante, supo que lo que había descubierto podría cambiarlo todo, pero no sin un alto precio. El sacrificio acechaba, y el futuro de todos quedaba en sus manos. ¿Estaría realmente listo para arriesgarlo todo por el futuro que anhelaba? La sombra sonrió, burlándose de su incertidumbre, y Juan comprendió: el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad era densa, como si presionara contra la piel de Juan. La risa burlona resonaba en su mente, mezclándose con el aliento entrecortado de su madre y el murmullo de su abuelo. En medio de esa sombra, el medallón emanaba un calor inesperado, como si supiera que estaban a punto de cruzar un umbral. ¿Qué hacemos?, preguntó su madre, su voz temblando. Juan podía sentir su ansiedad, un hilo de desesperación que retumbaba junto al grito lejano. El sudor perlaba su frente, y el miedo se apoderaba de cada rincón de su ser. No lo sé, pero tenemos que intentar descifrar esto, respondió, su voz firme aunque tambaleada por la incertidumbre. Vamos a encender la linterna de nuevo. De repente, la sombra se movió más cerca. Juan dio un paso atrás, sintiendo que sus piernas perdían fuerza. La linterna en el suelo parecía haber absorbido toda su luz, y en esa penumbra, tenía la sensación de que ojos invisibles los observaban. Debemos enfrentar lo desconocido, murmuró. Mientras su abuelo se agachaba para encender la linterna con un fósforo, Juan tomó la carta que había destacado entre las demás. La palabra Eclesiastés aún resonaba en su mente. Recordaba haber oído a su abuelo recitar fragmentos en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento. Esa palabra era más que un simple término religioso, evocaba ciclos, inevitabilidades. Una vez más, dijo Juan, tomando una profunda respiración. Tal vez si leemos lo que hay, podamos entender lo que se requiere de nosotros. Vale, respondió su abuelo, encendiendo la llama que chisporroteó y iluminó el oscuro sótano por un instante. En ese momento, la luz devolvió el calor y dieron un vistazo a las viejas cartas, que parecían recobrar vida en el resplandor. Mira la siguiente línea, apuntó Juan, sus dedos temblando mientras seguía las palabras con la vista. Habla de un evento, dice: el agua caerá y el fuego se levantará. ¿Qué significa eso? La risa burlona resonó de nuevo, como si la sombra estuviera disfrutando de su confusión. Su madre, sintiendo la intensidad en el aire, murmuró: ¿qué pasa si eso es literal? La idea hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Juan. ¿Literal? Pero, ¿cómo es posible? Necesitamos unir las piezas. Juan miró a su abuelo, el peso de la herencia a sus espaldas. Si el sacrificio es necesario, ¿qué estamos dispuestos a dejar ir? El abuelo frunció el ceño, y el rictus en su rostro se profundizó. Dejar ir es un riesgo. A veces significa perder lo que amamos más. ¿Realmente estamos listos para eso? Antes de que Juan pudiera responder, la casa crujió como si hubiera cobrado vida propia. La atmósfera se volvió más opresiva, y la oscuridad se volvió más tangible. El grito, que apenas había sido un eco lejano, ahora parecía sacudir los cimientos. Estaba más cerca.
Era inminente. ¿Cómo sabemos si esto vale la pena?, preguntó su madre, el pánico crecía en su voz. Porque si no lo intentamos ahora, quizás jamás tengamos otra oportunidad, contestó Juan, su mano aún cerrada alrededor del medallón. Sentía la conexión ardiente, como un lazo entre su pasado y futuro. La sombra avanzó hacia ellos, envolviéndolos con un manto de aire pesado y frío. Las decisiones que tomen son sagradas, dijo con una voz que era un eco y un susurro a la vez. El sacrificio es inevitable, pero la forma en que lo experimenten depende de su elección. Con cada aliento, el tiempo parecía contraerse, apretando la sala en un grip helado. Juan miró a su familia, luego al medallón, preguntándose si estaban dispuestos realmente a entrar en la oscuridad para buscar la luz. La linterna titilaba, creando sombras danzantes a su alrededor. El medallón brilló una vez más, iluminando la última oración de la carta, el momento de decidir es ahora. Juan sintió que su corazón se detenía. Estamos listos para esto, su voz fue apenas un susurro. La risa burlona resonó otra vez, a su alrededor, como quien se burla de la desesperanza. Ya no hay tiempo. El eco de la sombra retumbó en sus oídos. Mientras las paredes de la casa crujían, la familia se reunía, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Pero, antes de que pudieran avanzar, un estruendo brotó desde las profundidades del sótano, y todos se congelaron. Un nuevo grito, más cercano y más feroz que antes, retumbó a través de las paredes. En medio del horror y el dolor, Juan comprendió, no podían escapar de su destino. La oscuridad se cerró sobre ellos, y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar por lo que anhelaban? El sacrificio verdadero acechaba en respiraciones silenciosas, esperando para ser reclamado. El futuro del medallón y de todos ellos dependía de lo que decidieran. Pero sin respuestas claras, el tiempo empezaba a escapar. ¿Y si su juicio fuera el último? El grito se amplió, y la oscuridad pareció siquiera latir con vida propia, el sacrificio era inminente. ¿Están listos para enfrentarlo? La casa temblaba, resonando con los ecos de un pasado que se negaba a ser olvidado. Juan sintió que el aire se volvía denso, como si la atmósfera estuviera cargada de secretos a punto de estallar. Las sombras que antes parecían jugar a su alrededor ahora se torcían en figuras grotescas, recordándole que cada decisión tenía un precio. Debemos seguir, dijo Juan, apretando el medallón con fuerza. Su corazón latía con una mezcla de determinación y miedo. No solo se trataba de ellos, sino de su historia, de su linaje. Si no enfrentamos esto ahora, nunca podremos liberarnos. ¿Y si perdemos más de lo que ya hemos perdido?, cuestionó su madre, su voz quebrada por la angustia. Juan la miró, reconociendo el temor reflejado en sus ojos. Lo que sea que hagamos, lo haremos juntos, dijo su abuelo, asintiendo. Mientras las luces de la linterna vacilaban, notó cómo el brillo del medallón se intensificaba, llamando su atención como un mantra que ansiosamente requería ser escuchado. Los ecos de la historia están a su alrededor, susurró la sombra, sus ojos oscuros brillando con un destello de diversión. Recuerden, cada paso que den aquí resonará en cada rincón del tiempo. Sin esperar más, Juan tomó la decisión. Vamos a romper el ciclo, exclamó, su voz firme llenando la oscura habitación. Si tenemos que enfrentar el sacrificio, lo haremos. Pero debemos hacerlo por nosotros, por nuestra familia. Con una rapidez impulsada por su creciente valor, se acercó al baúl y comenzó a sacar las cartas, mientras leía detenidamente, el medallón palpitaba como un corazón vivo. Habla de elecciones que cambiaron nuestros destinos aquí, la verdad oculta tras generaciones, sus ojos brillaban al conectar los fragmentos que se entrelazaban con cada historia. El agua caerá y el fuego se levantará. Esto significa que debemos purificarnos para abrir el camino. ¿Purificarnos? ¿Cómo?, preguntó su padre, sintiéndose atrapado entre la duda y el desconsuelo. Debemos liberar lo que nos pesa. Un sacrificio. Una verdad. O quizás una despedida definitiva, afirmó Juan, sintiendo que el peso de sus palabras era reptar de incertidumbre. Las luces nuevamente parpadearon y la sombra se acercó, rasgando la tensión. Las acciones siempre tienen repercusiones. Si eligen enfrentar su verdad, deben también estar dispuestos a perder lo que más aman. La amenaza del pasado se cernía sobre ellos como una tormenta, pero la familia se mantuvo unida, con un espíritu renovado. Lo arriesgaremos todo por un futuro mejor, dijo la madre, el brillo de sus ojos atento al rizal de Juan.
No podemos quedarnos atrapados en el miedo. En ese instante, una risa estridente resonó en el aire, y la neblina comenzó a formar una imagen, pequeñas figuras que representaban a sus ancestros, rodeando a la familia. Juan sintió que sus corazones latían como uno solo. Todo lo que habían vivido los condujo a ese momento. El grito se intensificó, reverberando en las paredes. Sin embargo, en lugar de temor, Juan sintió una oleada de coraje. Hoy hacemos nuestra elección, escuchó sus propias palabras resonar. Haremos lo que sea necesario para cerrar el ciclo. Mientras sostenía el medallón, una luz resplandeciente resumaba del objeto, iluminando las sombras. Lo sacaremos de este ciclo, murmuró Juan, pago en la forma que sea necesario. Quien está dispuesto a sacrificar lo que importa por el bien del futuro, retó la sombra, como un eco de dudas. El peso de su pregunta colgaba en el aire, y la familia se miró, cada uno sintiendo la gravedad del momento. Sin vacilar, Juan tomó la mano de su madre y de su abuelo. Lo haremos juntos. No importa el costo. Ya hemos perdido tanto. Esto tiene que cambiar. Con una determinación renovada, la familia se acercó al medallón, visualizando el sacrificio que dejaría huella en sus historias. Abrían sus corazones, mostrando su disposición a enfrentarse a lo impensable. Con cada latido, el tiempo se colapsaba. El medallón estalló en luz, brillando intensamente y enviando un rayo de energía que desbarató las sombras que los aprisionaban. Las imágenes de sus ancestros danzaron en su mente, revelando secretos sutiles. Uno a uno, los ecos comenzaron a unirse, mostrando recuerdos y risas entrelazados con lágrimas y adioses. La purificación sumió el lugar en un fuego cálido, donde los susurros se transformaron en palabras de amor. Juan sintió como una carga se elevaba de su pecho. El tiempo seguía girando y el ciclo se quebraba. La luz, absorbida por el poder del sacrificio elegido, se convirtió en un torrente de esperanza, eliminando la angustia que habían llevado por tanto tiempo. Al final, el grito se desvaneció, y el eco de una nueva vida comenzó a brotar. La oscuridad cedió y el hogar resplandeció nuevamente, como un lugar de paz. No solo habían enfrentado su pasado, sino que lo habían transformado, el amor convirtiéndose en un hilo que unía las historias de todos. ¿Lo logramos?, preguntó su madre, mientras la alegría comenzaba a inundarla. Lo hicimos, sonrió Juan, aliviado y lleno de esperanza, sabiendo que el tiempo ya no era su enemigo, que el sacrificio había puesto las cosas en su lugar. La familia se abrazó en un círculo, reconociendo que la unión siempre los había mantenido fuertes. Ahora, estaban listos para enfrentar el futuro, sabiendo que en el ciclo de la vida, el amor jamás se pierde. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, una brisa dulce llenó el aire. Habían cerrado un capítulo de su historia, dejando atrás el pasado para comenzar uno nuevo. Este es el final, pero la historia de sus vidas apenas comenzaba. No olvides que este es el momento perfecto para mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Además, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.